Hola, bienvenidos, buenos días, qué alegría verlos. Otro domingo en la presencia de nuestro Dios, otro domingo que Dios nos da aliento de vida para adorarlo, para buscar su presencia, para escuchar su palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este es el último domingo de resurrección. Estamos celebrando no a un Cristo muerto, hoy estamos celebrando a un Cristo resucitado. La tumba vacía está porque Él está vivo, Él ha resucitado. Así que yo quiero que hoy, juntamente con tu familia, puedan compartir en la sala, tomen un tiempo, salgan de la cama y vístanse hermoso, porque hoy vamos a tener la cita con un Jesús vivo, con un Cristo resucitado que te ama, que te oye, que quiere ministrar tu corazón, que quiere ayudarte, que quiere protegerte, que quiere sanarte de una enfermedad. Así que te invito a que empecemos a compartir en el Facebook. Toma su celular, toma tu dispositivo y vamos a invitar a otras personas a escuchar esta palabra. Vamos a invitar a nuestros amigos, vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros conocidos. De pronto tú me estás viendo de otras naciones, te doy la bienvenida a este tiempo con Dios, a este tiempo de amistad, de relación y de oír la palabra de Dios. Así que toma, yo voy a tomar mi dispositivo, voy a disponerme a darle compartir al link en Facebook, y sé que muchas personas a través de este compartir va a poder edificar su vida. De pronto hay alguien que está esperando una palabra de Dios, una palabra que dé aliento de vida. De pronto hay alguien que está pasando un momento difícil, de pronto hay una familia que está a punto de destruirse, y declaro que a través de este programa vamos a evidenciar el Cristo resucitado. Cuando ellos fueron a mirar la tumba, le dijeron: la tumba está vacía, no hay nadie en la tumba, porque nuestro Jesús vive, y Él quiere hoy vivir en tu casa, Él quiere vivir en tu corazón, Él quiere tomar el control de tus problemas, Él quiere tomar el control de toda tu vida. Y hoy es una oportunidad especial, es nuestro último día de Pascua. Los cielos están abiertos para que tú entres a la presencia, para que tú te deleites con Dios, y para que también tus oraciones y tus peticiones sean puestas delante de Dios. Así que vamos a gozarnos este tiempo de resurrección. Prepárense para la palabra, porque viene una palabra para ti. Tú que me estás viendo, prepárate. Has pedido una palabra a Dios en esa área, hoy es la respuesta para ti. Así que prepárate, no te lo puedes perder, y ya nos vemos. Bienvenidos a la casa del gran Dios. En Dios, regocíjate siempre, vamos. En Dios, regocíjate siempre, una y otra vez en Dios.
En esta mañana de victoria, ven a alabar, ven a adorar un nombre sobre todo nombre. Sí. Dos. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre hoy. Declara, bueno es Dios. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor. Su nombre hoy declara, bueno es Dios. Todo el mundo alabe, en Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios regocíjate siempre, una y otra vez, Dios. Vamos, con las palmas arriba. Hey, ven a alabar. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre. Declara, bueno es Dios. Todo el mundo alabe. Todo el mundo alabe. En Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios regocíjate siempre, una y otra vez, vamos, en Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios. Esperen los instrumentos para la gloria de Dios. Todos de pie, aplaudiendo al Rey. Todo el mundo alabará. Toda lengua confesará que Jesús es Rey. Vamos. Todo el mundo alabará. Toda lengua por siempre confesará. Todo el mundo alabará. Toda lengua siempre confesará. Todo el mundo alabará. Toda lengua por siempre confesará. Todo el mundo alabará. Una y otra vez, otra vez. Todo el mundo alabará. Toda lengua siempre confesará. Todo el mundo alabará. Toda lengua siempre confesará. Todo el mundo alabará. Toda lengua siempre confesará. Todo el mundo alabará. Una y otra vez, otra vez, y otra vez. En Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios regocíjate siempre. Vamos todos, regocíjate. Más fuerte tu voz. En Dios regocíjate siempre, una y otra vez, en Dios regocíjate siempre, otra vez, en Dios. Vamos. Dios. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados y creemos con el corazón que Él es el Señor, nos resucitará y nos dará la salvación. Así que yo sé que aquí hay personas nuevas y también personas que están conectadas
por el internet, por las redes sociales. Hoy yo quiero decirles que Dios les da esta palabra, una palabra de vida, una palabra de resurrección. Tal vez hay personas que creen que no hay esperanzas, que sus hogares están destruidos, que sus hijos están destruidos, pero hoy Dios nos quiere dar esa resurrección y yo los quiero guiar en una oración. Así que cierren sus ojos ahí donde están y repitan conmigo: Padre Celestial, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Hoy confieso la palabra. Dice que si confesamos, Él nos levanta, Él nos resucita. Perdóname, me he equivocado tantas veces. Hoy abro mi corazón para que tú entres y tomes el control de mi vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese Cristo resucitado vive en mí. Anota mi nombre en el libro del cielo y no me borre jamás. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Todos arriba, vamos.
Bendiciones para todos, qué alegría verlos un domingo más, qué alegría verlos y más en un día como hoy. Diga conmigo, el poder de la resurrección o el poder de su resurrección. Así es que, hijo, me gustaría que allá en casa compartiera este mensaje, porque creo que todo lo que está muerto va a volver a vivir. Así es que, hijo, personas que están muertas espiritualmente, personas que están secas en su vida, sin ánimo, así es que, hijo, llámelas y dígales, comparte este testimonio porque va a pasar algo precioso. Y los que están allá, me gustaría que se tomara un segundo y cerrara sus ojos conmigo y repita conmigo y diga: Padre Celestial, en esta mañana entregamos esta semilla, esta palabra, y te pedimos, Señor, que todo lo que provenga de la Biblia, todo lo que provenga de ti, Señor, de un fruto abundante, y todo lo que provenga de humana sabiduría, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar, hijos. Diga conmigo, el poder de su resurrección. Vamos, diga allí, escriba, puede escribir un texto ahí y escriba el poder de su resurrección. Y quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, verso 10. Libro de Filipenses capítulo 3, verso 10. Y mire lo que dice este libro. Al fin de conocerle y el poder de su resurrección. Repita conmigo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a ¿qué? A él en su muerte. Vamos a leerlo otra vez. A fin de conocerle ¿qué? En el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en ¿qué? En su muerte. Y me parece impresionante como dice, a fin de conocer el poder de su resurrección. No solamente está diciendo a fin de conocer su resurrección, sino dice a fin de conocer el poder de la resurrección. O sea, hay poder en la resurrección. Y yo le decía, Señor, déjanos ver y muéstranos qué es lo que quieres enseñarnos en el día de hoy. Y literalmente busqué en la Biblia y existen milagros de resurrecciones como el que hizo Jesús en el libro de Lucas capítulo 7, donde hay una mujer viuda la cual ha perdido a su esposo y ahora su único hijo ha muerto. Y dice la Biblia que Jesús de Nazaret va pasando, y cuando va pasando Jesús de Nazaret, él dice, ¿sabes qué? Aquel que está muerto vivirá. Y el joven se incorpora y es resucitado, y todo el mundo dijo, qué tremendo, volvió de la muerte a alguien, hubo una resurrección. Luego lo tomó con Lázaro en el libro de Juan capítulo 11 y toma a Lázaro y le dice, ¿sabes qué? Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta y se incorpora, y son resurrecciones que uno dice, tremendo Jesús cómo lo ha hecho. Pero me impresionó algo. Yo le decía, Señor, ¿por qué quieres decirnos el poder de su resurrección? Y creo literalmente que hay poder en ese momento, porque si usted se da cuenta, Lázaro, el joven con la madre que había perdido a su esposo, todos ellos volvieron a la vida humana. Pero al volver a la vida humana también tenían que volver en algún tiempo de sus vidas a morir. Y si usted va y busca la tumba de aquel joven, allí está su cuerpo. Si busca la tumba de Lázaro, allí está. Y yo le decía, Jesús, ¿qué quieres hacer con nosotros? Y me dijo, necesito aparecerme, necesito revelarme al pueblo para que puedan entender el poder que hay en eso. Porque literalmente usted va y busca en Google, busca en una enciclopedia la cruz, la crucifixión, y todo el mundo aparece el monte, aparece el día, aparece el momento, pero creo que la crucifixión no era lo más relevante de eso. Creo que para que la crucifixión tenga valor, tiene que tener el poder ¿de qué? De la resurrección. Y la mayoría de cristianos tenemos un gran error, y es que solamente hablamos de Jesús como el que se crucificó, pero es que la cruz era parte de su muerte. Pero lo que realmente era impresionante para todo el mundo, que era el poder de ver cómo alguien, después de haber muerto, resucitó y ascendió. Entonces todo el mundo dice, ¿quién es este hombre que resucitó por primera vez y después subió a los cielos? O sea, Dios necesita revelarse y manifestarse. Yo no sé si me hago comprender, pero el 90% de la iglesia cristiana solo conoce a Jesús como el Salvador.
a Jesús como el que pagó un precio en la cruz, y a través de la sangre redentora hubo consumación de pecados y redimió el pecado del mundo. Pero mi impresión es cuando Jesús dice Filipenses, ustedes necesitan conocer el qué, el poder de la resurrección. Por eso quiero hablarle el poder de su qué, de su resurrección. Y vaya conmigo ahora al libro de Marcos, capítulo 16, verso 9 al verso 14. Libro de Marcos, capítulo 16, del verso 9 al verso 14. Y mire esto tan precioso. Y dice, habiendo pues, lea conmigo, resucitado Jesús, ¿por dónde? Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había hecho ¿qué? De quien había echado fuera 7 demonios. Mire esto, vamos despacito. Y habiendo pues que resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, lea esa palabra, apareció, diga conmigo, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. Y me impresiona algo, y es que a veces pasamos por el lado de la escritura, pero mire, ¿qué fue lo primero que Jesucristo hizo cuando resucitó? Comenzó ¿a qué? A aparecerse delante de las personas. Vamos a seguir más adelante. Mire lo que dice el verso 12. El verso 12 que dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, a 2 de sus discípulos que iban camino yendo al campo. O sea, Jesucristo resucita y lo primero que hace es aparecerse ¿a quién? A María. La segunda que hace, se le aparece ¿a qué? A sus discípulos. Pero lea 2 versos más allá y dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en una mesa. Y yo decía, Señor, pues yo creo que la palabra aparecerse es como que me le presenté. Pero vamos al griego, y la palabra aparecer en el griego, en el libro de Marcos capítulo 16, traduce una palabra llamada fanereos. Y mire lo que significa fanereos. Fanereos significa hacerse evidente, revelarse, manifestarse o resplandecer. Le repito nuevamente, la palabra aparecerse significa que hacerse evidente, revelarse, manifestarse o resplandecer. O sea que cuando Jesucristo le dice, vamos a cambiar la palabra apareció por el término en griego. O sea que diría, vamos a leerlo. Entonces, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día se le reveló a María Magdalena. ¿Sí se da cuenta? Se le reveló, o le puede decir, después de que Jesucristo resucitó en la mañana, se le reveló, se le apareció, se le manifestó, resplandeció el marido. Cambiémoslo a los apóstoles. Pero después de eso, Jesús se le reveló a 2 de sus apóstoles. Luego otra parte dice, después de esto se le reveló, se le manifestó, se le resplandeció a los 11 ministros que había ahí. Y creo que hay 2 formas de presentarse, porque no solamente, yo creo que cuando dice la palabra se apareció, usted se imagina a alguien que se encontró, pero cuando usted aparece, la palabra se reveló, quiere decir que había algo bien oscuro, algo en lo oscuro, algo en lo profundo que fue mostrado. Y creo que todo el mundo cuando resucitó Lázaro, vio el cuerpo de Lázaro. Cuando resucitó el niño que aquella madre había perdido, todo el mundo volvió a ver al niño. Pero cuando resucita Jesucristo, la gente no lo podía reconocer. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo resucita, Jesucristo no resucita como el ser humano, como el hijo de José, como el hijo de María, sino que cuando Jesucristo viene al tercer día, les mostró que ahora que era revelado. En ese momento su naturaleza ya no era una naturaleza humana, sino era una naturaleza divina. Y creo que en ese momento ya no se trataba de Cristo, sino se trataba de Jesucristo, el eterno,
el Hijo de Dios, el que tiene el poder. Yo no sé si está allá en su casa, pero creo que en este día no necesitamos que se nos aparezca la historia, la mitología, el suceso de la cruz y la resurrección, sino creo que necesitamos conocer a Jesucristo, el resucitado. ¿Pero a cuál? Al poderoso. Por eso en Filipenses que decía, y que necesito que conozcan el poder que hay en ¿qué? En la resurrección. O sea, literalmente creo que nosotros muchos conocemos, le estoy diciendo, el 90% de la gente conoce a Jesús, el de la historia, a Jesús, el de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, pero no conocemos por eso Jesús lo sabía y dijo, ¿sabes qué? Si los que andaban conmigo solamente me conocen en una faceta humana, donde el poder de Dios se manifestaba, ahora necesito que manifestarme en el poder de ¿qué? De la resurrección. Yo no sé si usted está acá conmigo, pero creo que cuando Jesucristo se evidencie en la vida de cada persona que me está viendo, como el eterno, como el poderoso, como el Hijo de Dios, en ese momento van a empezar a cambiar las cosas. Creo que los apóstoles no hubieran podido llenar la tierra de este mensaje si no se hubiera revelado no Jesucristo, sino ¿quién? Jesucristo resucitado. O sea que cuando se reveló, la revelación de la resurrección fue la que generó el poder, fue la que generó ese impacto tan grande en cada uno de los hombres a los cuales se le apareció. La gente, ¿sabe por qué le digo esto, hijo? Porque cuando está Pedro está y Pedro anda con Jesús. Y cuando Jesús en un momento está en un momento de dificultad, Jesús, ¿sabe qué? Jesús lo niega 3 veces. Y Jesús le dijo, te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y literalmente lo negó. Y uno dice, ¿cómo un hombre que vio el poder, la manifestación de Dios, lo dejó? Pero escuche esto, pero cuando se reveló, después de que vuelve y se aparece Jesús, pero no Jesús el hijo del carpintero, sino el eterno, el revelado, el lleno de poder, es cuando ninguno de los 11 que estaban allí pueden decir no a seguir a Jesús. Y creo que mucha gente de la que me está viendo dice, yo soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal, soy católico, pero literalmente fallan a Dios, se van de los caminos de Dios porque no se ha revelado el espíritu de la resurrección. Y yo le decía a Dios, la iglesia de hoy necesita el poder de saber cuándo se reveló la resurrección. Y le dije, Señor, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, lo primero que quiero hacer, y le voy a enseñar 5 cosas. Lo primero que necesita saber es que Dios se revele en el día de hoy. Diga conmigo, lo primero que yo necesito saber es que a Cristo revelado. Yo necesito que se me aparezca el Señor, así como se apareció a María, a los 2 apóstoles y luego a los 11. Yo creo que en el día de hoy estas personas que me están mirando necesitan, yo no sé si usted necesita que Dios se revele a su vida, pero si Él no se revela, vamos a seguir en una religión. La mayoría de personas no se les ha revelado el Cristo que sana, el Cristo que restaura, el Cristo que prospera. Por esa razón hay gente que es creyente, tienen una religión y es la religión cristiana, pero literalmente no se ha revelado. Y creo que la palabra revelar significa correr el velo y ver qué hay detrás. Y creo que hoy necesitamos, lo primero que necesitamos es que correr el velo y ver qué hay detrás de eso. Qué poder tan grande hay detrás de Jesucristo. Lo segundo que quiero enseñarle se llama la resurrección de Jesús, en la demostración de su amor y su poder. Y creo que la cruz, cuando todo el mundo miraba la cruz, era símbolo de ¿qué? De sacrificio, de vergüenza, de dolor. Pero 2 ladrones al costado de él también habían sido crucificados. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre que se crucificara a Jesús y se crucificaran 2 bandidos? Creo que literalmente no había diferencia entre la cruz del mendigo, la cruz del ladrón y la cruz de Cristo. ¿Sabe qué fue lo que realmente hizo la diferencia? Lo que realmente hizo la diferencia fue el hecho de resucitar. Por eso usted no puede soltar ninguno de ellos. Y todo
todo el mundo dirá: pastor, ¿usted por qué dice eso? ¿Sabe qué predicaban los apóstoles? Los apóstoles no predicaban que Jesucristo se había muerto en una cruz. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Y mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Mire lo que dice: y con gran poder, vamos, repita conmigo allá, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Qué decían ellos? ¿Que con qué? ¿Con gran qué? Con gran euforia, con gran predicación. No, decía con gran qué. Con gran poder los apóstoles daban testimonio, o sea, predicaban. Pero siga leyendo ese versículo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la ¿qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos predicaban con gran poder, los apóstoles, acerca de ¿qué? De la resurrección de ¿qué? Del Señor. Y me parece impresionante que ellos no predicaban de que Jesús murió, de que Jesús fue buena gente, de que Jesús los sacaba a ellos, que reían con ellos, que él un día sanó. No, ellos que era lo primero que predicaban, que era lo que testificaban a todo mundo. A todo mundo los apóstoles decían: hoy vengo a contarles sobre un hombre llamado Jesús que resucitó. O sea, ¿sabe por qué? Porque Jesús se les había ¿qué? Revelado. Se les había revelado y dijo: aquí la cuestión no es hablar de qué tan bueno es Dios. La cosa no es hablar de que Dios es precioso, sino la cosa es mostrarles el poder tan grande que hay en un ser humano para levantarse de entre los muertos, para seguir vivo hasta el día de hoy. Y creo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. Y hoy, como pastor de Dios, como hijo de Dios, quiero testificar también del poder de ¿qué? De la resurrección. Así como Pedro, como Pablo, como cada uno de los que se llamaban apóstoles en ese tiempo, ahora también vengo a decirle y vengo a testificarles del poder del testimonio de la resurrección. La tumba de Jesús está vacía, pero en él hay el poder. ¿Sabe por qué, hijo? Porque no solamente se trata de que un hombre se levantó de entre los muertos, sino se trata de un hombre que dice que levantará a todo mundo de las tumbas y los llevará a un lugar de bendición. Yo no sé si usted me comprende. Hay un poder impresionante. No se trata de resucitar, sino que dice que cuando el Mesías venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que hay un poder impresionante en que un hombre se levantó, pero levantó a toda una humanidad, levantó a toda la tierra entera que entienda el poder que hay en la resurrección. Yo no sé si usted allá, pero muévame la manito y escríbame algo allí. Mire esto: Romanos capítulo 10, verso 9 al verso 10. Libro de Romanos capítulo 10, verso 9 al verso 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor. Mire esto, ojo con esto. Todos en las iglesias, que dice: si usted confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, y todo el mundo dice así. O sea, confiese con su boca: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi amo, mi Señor, mi dueño. Pero es que el versículo es la mitad. La mitad que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y le está diciendo: confiese, pero también tiene que ¿qué? Y es como cuando usted dice: mezcle una taza de azúcar y agregue. Quiere decir que para hacer esa bebida debe agregar. Y esa palabra ahí significa que lo debe contener, que lo debe unir. Así es que mire lo que dice Romanos 9, 10, 9. Pero si confesamos con la boca, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en ¿dónde? En tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. No se trata simplemente de orar y decir: Señor, yo creo. No, dice: si usted confiesa, si usted cree en su corazón. ¿Qué cree en su corazón? En el poder de la resurrección. ¿Estamos ahí? O sea, no solamente se trata, sino dice el Señor: yo necesito que la gente crea el poder que hay en el poder de la resurrección. Verso 10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca logras confesar. ¿Para qué? Para salvarte. O sea, pastor, acá me la está poniendo grave. Sí, hijo, así es la cosa. A veces hubo personas que dijeron: yo confieso mis pecados, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y creyeron que el Señor había muerto y había crucificado, y saben sobre el derramamiento de sangre de su corona, de sus brazos, de sus piernas. Pero escuche esto, Él dice y creyeres en el poder ¿de qué? De la resurrección. Sea esta la cruz, sin la resurrección no hay poder. La cruz sola simplemente es un evento. O sea que, pastor, yo sé que muchos que me están viendo están como diciendo: ¿y ahora qué, pastor? Esa es la razón por la que sigue luchando con la droga. Esa es la razón por la que usted sigue luchando con su vicio. Esa es la razón por la que usted sigue desordenado en su sexualidad, desordenado en el alcoholismo. Esa es la razón por la que aún está predicando sin poder, porque el poder está en ¿dónde? Los apóstoles predicaban del poder de la resurrección. El poder no estaba en la cruz, el poder estaba en que se levantó de los muertos y comenzó. Esto es impresionante, hijo. O sea que la salvación es igual. Sí, hijo, la salvación es igual. Si yo creo, confieso con mi boca que Él es el Señor, y tengo que creer en el poder de la resurrección, que Él se levantó de entre los muertos. O sea, aquí está comenzando a colocarse la cosa peluda. Vaya conmigo nuevamente al libro de Hechos capítulo 4 verso 33. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder predicaban ¿de qué? De la resurrección. Entonces, Señor, yo creo que acá la cosa está cambiando. Creo que la única fuente de poder en esta tierra es el poder de ser levantado. El poder que hay ¿en qué? En la resurrección. Y creo que esto es lo que Jesucristo siempre ha querido. Pero como la religión nos vendió que todo el mundo predicaba de Jesús, predicaba, pero no es así, hijo. Todo el mundo predicaba no de Jesús como el hijo del carpintero, sino todo el mundo predicaba de Jesús, el que se había levantado de entre los muertos, el que había resucitado. Y yo le dije: Señor, ¿qué más me quieres enseñar? Y le dije: ¿sabes qué? Lo tercero que quiero que le enseñes es que si yo no hubiera resucitado, la fe de las personas sería en vano. Escuche esto: si Jesucristo no hubiera resucitado, la fe de las personas sería en vano. ¿Por qué le digo esto? Porque estarían predicando como a un filósofo, así como estarían predicando a cualquier persona, así como hay gente que predica y habla de Buda, hay gente que predica de Mahoma, hay gente que predica del profeta John Smith, hay gente que predica de no sé qué, del santo, sí sé cuándo. Hijos, al día de hoy, eso es una religión vana. ¿Por qué, pastor? Porque no hay poder. Y si Jesucristo hubiera sido igual, hermano, nos hubiéramos vuelto una religión histórica. Pero el diablo nos ha vendido una idea donde la palabra resurrección se ha perdido. Solamente lo recuerda ahora la gente en su semana de pasión, en su semana santa, en la semana donde predican en las iglesias. Pero literalmente la resurrección debe ser un estilo de vida. Y vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14 al verso 17. Y si Cristo, escuche, léalo conmigo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra ¿qué? Nuestra fe. Le está diciendo, mire, esto es tan impresionante. Los apóstoles, Pablo estaba diciendo: si es mentira que Jesucristo no resucitó entre los muertos, todo lo que estamos haciendo es una basura. Todo lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Todo lo que estamos haciendo es hablar de algo que no tiene sentido. Pero mire lo que dijo: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra ¿qué? Nuestra fe. Verso 15.
y somos hallados unos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado del Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estamos hablando de que de nada sirve que hables de Jesús en la cruz si no vas a hablar del resucitar. Lo más impresionante no fue la cruz, fue el hecho de resucitar, hermano. Y Pablo le está diciendo a toda esta gente: ¿sabes qué? Si usted sabiendo el poder donde se está manifestando el día de hoy, es gracias a la resurrección, porque por eso decían, los apóstoles predicaban del poder de ¿qué? De la resurrección. Así es que uno dice: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y creo que literalmente, hermano, el Señor quiere que empecemos a entender el poder de ¿qué? De la resurrección. Pero para usted vivir el poder de la resurrección, tiene que primero estar juntamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no está muy contento. ¿Sabe que Satanás no es contento de que la gente predique acerca de la resurrección? A Satanás le gusta que prediquen de valores, de cómo comportarse y ser buen esposo, buena hija, buen hermano. Vaya y organice. Pero cuando se habla de este tema del poder de la resurrección, Satanás va a tratar de callar por todos los medios a las personas. Por eso, si usted conoce gente que conoce a Jesucristo, comparta este mensaje, porque después de que termine este mensaje, muchas cosas van a ser desatadas. Voy a pedirle al cielo que así como se reveló a un hombre llamado Eliseo y a un hombre llamado el esclavo, el cerviz, se le reveló el mundo espiritual, que la palabra y el poder de la resurrección se revele a su vida. Si el poder de la revelación se revela la resurrección, hermano, no vamos a volver a ser los mismos. No va a ser usted la misma. Va a decir: ¿qué áreas en mi vida están muertas? El que está en mí tiene el poder de revivir todo. Diga conmigo: tiene el poder de revivir ¿qué? Todo, porque no se trata de que Él se levantó de entre los muertos, sino que los muertos, o sea, todo lo que crea, todo lo que entienda la revelación de la resurrección, cuando venga por segunda vez el Señor, los muertos en Cristo que resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, la resurrección de Dios no era de un hombre, era de una humanidad completa. Por eso hay un poder impresionante. Yo no sé si usted está sintiendo, pero yo siento literalmente que van a resucitar muchas cosas que se habían muerto a causa de la religión. La fe de muchos que se perdió porque pasó a ser vana, porque nunca vieron el poder de Dios. Mucha gente dice: pastor, es que a mí me dicen que voy a ser sana, pero yo no creo que sea sana. Llevo 10 años enferma. ¿Será acaso que no se ha revelado? ¿No, usted no ha sentido el espíritu de la revelación que trae la resurrección? Porque acuérdese, si no hay la revelación de la resurrección, vana es su fe y pasas a ser un religioso como cualquiera. Yo no sé cuántos quieren que su fe y la revelación de la resurrección llegue a este lugar. ¿Por qué dice tanto eso, pastor? Lo cuarto que le voy a enseñar es que el único que tiene el poder de hacer que las profecías sean verdad es el espíritu de la resurrección, es Jesucristo resucitado. ¿Cómo así, pastor? Escuche esto. Isaías hablaba de que iba a venir un cordero, el cual iba a ser sacrificado, molido, pero que luego iba a ¿qué? A resucitar. Ezequiel, Jeremías, lo más impactante de las profecías del Antiguo Testamento, del Tanaj, ¿sabe qué era? El hecho de cómo una persona se va a incorporar de entre los muertos, hermano. Y creo que Jesucristo fue el testimonio vivo de que todo lo que fue escrito por los profetas es verdad. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Vuelvo otra vez a Hechos 4, ¿qué era? Y los apóstoles, ¿qué decía? Predicaban con poder del testimonio de Jesucristo resucitado. ¿Cuál es el testimonio? Pues la resurrección. ¿Y qué dice? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, lo que movió el mundo,
lo que movió tantas cosas e hizo a Jesús tan diciente en el mundo y en la tierra fue el hecho del testimonio que murió y resucitó, pero no resucitó como un humano, sino resucitó como un ser divino, hermano, como el poderoso, como el eterno, como el que es capaz de todas las cosas. Y yo le decía, qué tremendo, Señor, porque Satanás en este momento, esta predicación, creo que el de todas las predicaciones que le voy a dar en el año, va a ser la más detestada por Satanás. Creo que esta va a ser la más detestada por el infierno, porque literalmente, hermano, Jesucristo, cuando habla de Jesús el resucitado, todos los infiernos tiemblan. Creo que los demonios tiemblan. Creo que cuando usted determina saber, determina que se le revele la resurrección, los demonios que están en su cabeza le dicen: no, tú ya sabías eso. Sí, tú lo sabías. María sabía que el Señor había dicho que Él iba a resucitar. Los apóstoles, el Señor les dijo que volvería, pero a ninguno se les había revelado hasta que no se les apareció, hasta que no se corrió el velo. Y creo que hoy en el nombre de Jesús se están corriendo velos, se están corriendo velos, y el infierno, hermano, está furioso. ¿Por qué dice eso, pastor? Usted sabe de qué predicaba Pedro, de qué predicaba Esteban, de qué predicaba Pablo, de qué predicaba cada uno de los apóstoles, hermano. Usted sabe cómo murió Esteban. Esteban murió ¿cómo? Apedreado. ¿Y por qué lo apedrearon a Esteban? Porque él empezó a predicar: hay un hombre llamado Jesucristo, que ahora es el Hijo de Dios, que ahora se nos reveló siendo el hombre más poderoso del mundo. Dice, se nos reveló a cada uno de nosotros, y la gente empezó a ¿qué? A apedrearlos. Pero ¿sabe qué? No era la gente, era el infierno que no quería que Esteban predicara acerca de la resurrección. Predique mensajes bonitos, predique mensajes psicológicos, predique mensajes donde la gente llore, pero no predique de la resurrección. ¿Por qué? Porque hay poder. Por eso Satanás apedreaba a los hombres que hablaban de la resurrección. Hable de Pedro. Pedro, ¿qué hizo? Pedro, ¿cómo terminó por hablar de la resurrección de Jesús? ¿Cómo terminó? Crucificado. Satanás decía: tengo que acabar con este hombre, tengo que acabar con los hombres y mujeres que hablan, porque es que, hermano, si usted lograra entender, y déjeme decirle, hoy vas a entender, hoy voy a orar para que sus ojos, sus oídos, sus sentidos espirituales les sea corrido el velo, para que el velo se corra en el día de hoy y puedan ver literalmente el poder de la resurrección. Yo no sé si usted quiere el poder de la resurrección, pero sé que Él se va a manifestar en el día de hoy. Pablo le decía a Filipenses, le decía a Filipo, le decía a Efesios, le decía a Corintios: el poder de la resurrección está en este lugar, por tanto sea sana. El poder de la resurrección está en este lugar, por tanto las cárceles se deben abrir. Cuando Pablo estaba ahí con Silas en la cárcel, les estaba hablando a la gente ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué le está hablando? No está hablando del cuento de la cruz, que se murió. Él estaba hablando de que había un hombre que había resucitado, y cuando él hablaba de resurrección, el poder de libertar esclavos se daba, las cadenas se rompían. Por eso, hermano, cuando hable de Jesús, no puedes hablar de cruz y no puedes hablar de resurrección. Literalmente tienes que hablar de ¿qué? Si hablamos de cruz, nos volvimos una religión, porque dice la Biblia: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo fue resucitado. No hay cruz sin resurrección, debe haber ambas cosas. Y Pablo, ¿cómo murió, hermano? Murió prisionero, y todo lo hicieron para mandarlo callar. Creo que Pablo no lo colocó prisionero Roma, no lo colocó prisionero Corinto, Filipo, cada uno de ellos, sino creo que lo colocó prisionero el infierno, porque quería literalmente que el mensaje de Cristo fuera derrocado y la gente solamente hablara de un profeta que fue crucificado. Vaya conmigo, libro de Colosenses capítulo 2 verso 15. ¿Y qué dice? Y despojando ¿qué? A los principados, a las potestades, las exhibió ¿qué? Públicamente,
triunfando sobre ellos ¿en la qué? En la cruz. El triunfo no fue morir. La cruz es símbolo de resurrección. ¿Estamos ahí? O sea que, ¿qué dice? Cuando se revele el poder de la resurrección en su casa, ¿qué dice el Señor? Y serán despojados principados, serán despojadas potestades, serán exhibidos públicamente y triunfará sobre ellos, ¿qué? En la cruz del Calvario. Creo que Dios quiere demostrarnos que el reino de Dios se quiere evidenciar en la tierra, pero no se quiere evidenciar, ¿sabes por qué, hijo? No se quiere evidenciar porque usted sea buena persona, porque tenga una vida de santidad. Creo que la santidad la está dando el hecho de que Jesucristo se ha manifestado con poder. Entonces, pastor, con todo esto, ¿cómo hago para que el poder de Jesús se manifieste en mi vida? Yo no sé si usted quiera saber cómo hacer para que el poder de Dios se manifieste en su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando el poder de Dios se manifieste, se va a ver con los resultados. No se va a ver con su boca simplemente. Mi Dios es bonito, mi Dios es bueno, crean Diosito, Diosito lo ama, Él está llorando. No, hijo, ¿sabe cómo la gente manifestaba la revelación de la resurrección? Libro de Marcos, capítulo 16, verso 20. Y después voy a leerle desde el verso 12. Y dice: pero después de esto apareció. Igual, volvemos al comienzo. Y después de esto se apareció en otra forma a dos de ellos. Se le apareció. La palabra aparecer, recuerde, rebobine todo. La palabra aparecer es que se le reveló, brilló. A partir, dice, que se les reveló a cada persona. O sea que dice el Señor: pero después de esto se les reveló en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo ahí. Pero mire lo que me impresiona. Finalmente se le apareció a los 11 y los comisionó. Y le dijo: a partir de ahora, mire, después de que se le apareció, ¿qué le dijo? Que lo reprochó y le dijo: lástima que la gente sea incrédula y tenga dureza en su corazón, porque no habían creído a los que los había visto resucitado. Ahora le dijo: ¿sabe qué? Después de que me le revelé, vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias a todas las personas, y el que creyere, ¿en qué? En el poder de la resurrección y fuere bautizado, será ¿qué? Salvo. Mas el que no crea firmemente en la cruz y en la resurrección será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? A los que creen, ¿se acuerda? 2 versos antes se le apareció. ¿Y qué les dijo? Vamos otra vez, voy a ir despacito para terminar esa predicación. Y finalmente se le apareció, verso 14. Se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó y les dijo: incrédulos, qué dureza hay en su corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Él no estaba hablando de la cruz. Él no les estaba diciendo incrédulos, porque no, la cruz es tan cierta. Ellos lo vieron, lo palparon, lloraron, lo sintieron, pero lo que realmente Dios estaba diciendo y estaba exhortando es: no creyeron que yo había resucitado. Y creo que mucha gente que me está viendo hoy han creído en el poder de la cruz, pero no han creído en la resurrección. Y la Biblia dice: estos 11 no creyeron. ¿Y qué dijo el Señor? Les dijo incrédulo, los reprochó, los regañó. Pero ¿qué les dijo más adelante? Pero a partir de ahora vayan por todo el mundo, y a todo el que crea, y confiese con su boca. ¿Sí se da cuenta? 2 cosas. Yo confieso y creo en el corazón que Él resucitó de entre los muertos. Le está diciendo: si ellos logran creer, estas señales seguirán ¿a qué?
a los que creen en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos ¿qué? Sanarán. Estaba diciendo, la única forma como ustedes van a poder ver la manifestación del poder, la manifestación de las señales, la manifestación de que aunque cojan cosa mortífera no les hará daño, la manifestación de colocar las manos sobre los enfermos, es si creen en la resurrección. Si usted cree en la resurrección, va a poder experimentar el poder que hay en ellos. Y en ese momento los apóstoles dicen: Señor, hoy creemos en la resurrección. Hoy yo creo, vamos, escriba ahí, yo creo en la resurrección. Yo no solamente creo en la cruz, sino yo creo en el poder vivo que hay en la resurrección. ¿Sabe qué, hijo? ¿Por qué le digo esto? Porque después de que los apóstoles, escuche esto, los apóstoles antes predicaban a Jesús, acompañaron a Jesús, lo ayudaron y vieron cómo Jesús sanaba. Pero ¿sabe cuándo comenzaron a hacer milagros ellos? Cuando se les apareció la resurrección. En ese momento es cuando ellos creyeron, y ellos salieron y dijeron: Dios mío, ahora sí creemos. Ahora sí creemos en el poder que hay en la resurrección. ¿Y sabe qué pasó, hijos? Verso 20, y con eso voy terminando. Y dice: y ellos ¿salieron de qué? De haber creído en Jesús. Y ellos al instante salieron. ¿Y qué dice? Y saliendo predicaron en todas partes. ¿Predicaron qué? ¿Qué predicaron? ¿Qué predicaron? No predicaron de la muerte, no predicaron de la corona, no predicaron ¿de qué predicaron? No predicaron de los buenos valores de Jesús. Predicaron que había un hombre, y dieron testimonio de que un hombre con poder se había cambiado y había resucitado entre los muertos. Hablaron con poder que ya no se trataba de un humano. Hablaron con poder que se trataba del hombre que era capaz de sanar, de liberar, de restaurar, de hacer las cosas. ¿Y sabe qué? Me dice: y ellos, sabiendo esto, predicaron en todas partes. ¿En dónde? En todas partes. Había una ansiedad en ellos, hermano. La gente dice: vaya, predique. Y la gente va a las calles: arrepiéntanse, porque Jesús pagó en la cruz. Hijo, en la mitad de la historia, ¿sabe cómo predicaban ellos? Ellos predicaban y decía: acérquense, porque quiero contarles que hay un hombre que resucitó, un hombre que es capaz de vencer la muerte, un hombre que tiene el poder de hacer que lo que está muerto viva. Y en ese momento todo el mundo decía: a ver, si ese hombre del que usted habla, que es capaz de vivir, que nos sane ahora. Y en ese momento dice: y ellos predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmaron la palabra. ¿Con qué? Con señales que les seguían. Las señales, ¿por qué? Me voy a devolver. Se le apareció y le dijo: tengo que revelarme a ustedes ya no como el Jesús, el hijo de José, sino tengo que revelarme como ¿qué? Como el que venció la muerte. Pero me da tristeza que sean tan incrédulos y no comprendieron lo que yo. Pero ¿sabes qué? Después de que ahora creen, estas señales seguirán a ustedes, a todos los que creen. ¿Y qué dijeron los discípulos? Después compartieron el evangelio y las señales los seguían. Déjeme decirle, si a usted, como pastor, como líder, como profeta de Dios, como cualquier persona, como un hombre natural, no lo siguen las señales, es porque no conoces el poder de la resurrección, no conoces a Jesús. Pero déjame decirte, el día de hoy Jesús se va a manifestar. ¿Cómo hago, pastor? Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué?
por mí. Estaba diciendo en Gálatas, la única solución para que usted se le sea revelada la resurrección es que en el día de hoy muera juntamente con Cristo. No hay forma de que se revele la resurrección en algo que está vivo, en algo que tiene capacidad. Lo único que resucita es lo que está muerto. Y si usted quiere resucitar a la revelación de lo que significa Jesús resucitado, creo que tocó morir hoy. Creo que necesita morir para que Dios sea revelado. ¿Por qué no es revelado Jesús? Porque a veces es más fuerte su yo, su ego, su capacidad, sus años de experiencia en la iglesia. Pero el Señor dice, el que muere conmigo, si tú mueres conmigo, juntamente conmigo, ¿qué? Resucitarás. Así es que me gustaría hacer una oración por cada persona que me está viendo. Personas que tienen cosas en su vida que deben cambiar. Haga esta oración conmigo y diga: Padre Celestial, en la mañana de hoy yo te pido, Señor, que así como te le apareciste a María, que así como te apareciste a los 2, a los 11, Señor, hoy tú te aparezcas a mi vida. Y tú dijiste: ¿por qué no han creído? Y era porque estaban ciegos, Señor. Por eso yo hoy oro, Señor, para que la venda de los ciegos sea quitada en el día de hoy. Que el Espíritu de Dios que está en este lugar quite la venda de los ojos de los que no logran ver el poder de la resurrección, Señor. Padre, hoy haz que mis sentidos puedan escuchar el poder que hay en la palabra para creer en que tú resucitaste, Señor. Padre, permíteme ser aquel hombre como aquel apóstol que manifestaba con poder lo que tú hacías, Señor. Hoy decreto sobre mi vida que todo lo que estaba muerto va a resucitar. Todas las cosas que provienen de Dios, la manifestación de que Dios está conmigo, Señor, es que todo lo muerto va a resucitar. Padre, hoy oro, Señor, levante sus manos allá donde está, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy activo a cada persona. Hoy activo como hombre de Dios. Padre, tú dijiste que le hablara a ese monte y ese monte se correría. Hoy le habla a ese monte de incredulidad, a ese monte de religión, a ese monte que impide que los hijos de Dios descubran el poder de la revelación que hay en la resurrección. Y ordeno que sea quitada, Señor, y activo a la iglesia en el poder. Así como Jesús le dijo ahora, estas señales seguirán. Padre, activamos a la iglesia de Cristo en el día de hoy para que estas señales sigan a todo el que cree en el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, echarán fuera principados, potestades. Todo lo que los ataba se va a tener que someter, porque el poder de la resurrección ahora está en ellos, Señor. Oro para que cada persona que está allí, cuando ponga las manos sobre los enfermos, el poder de la resurrección, lo que estaba muerto, páncreas muerto, intestinos que estaban mal, cáncer que quiere traer muerte, ahora se ha vivificado. El poder de la vida, la célula cancerosa muere y resucita. Una célula con el ADN de Jesús, Señor. A todo el que tenía una parte de su cuerpo muriendo, Señor, hoy lo activo, Padre, en el poder de la resurrección. Hoy oro por milagros creativos, Señor. Al que no tenía, colócale en el día de hoy, Señor. Hoy lo que estaba muerto resucita en el nombre de Jesús. Veo una persona que no tiene la parte interna de su oído, pero el poder de la resurrección, estas señales seguirán al que cree. Crea que ese oído se está formando. Crea que Dios, el Espíritu de la resurrección, está colocando ese órgano en su vida. Ahora, oiga lo que no escuchaba. Escuche claramente el mensaje de Dios. Estas señales te seguirán. Estas señales te seguirán. Ahora se destapa ese oído. Ese oído ahora se destapa. Se destapa en el nombre de Jesús, Señor. Y determinamos que a partir de ahora el Espíritu de la resurrección está sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy
Hoy oro para el que se le murió la fe. En vano has predicado el evangelio porque se murió la fe, porque no tenías la revelación de la resurrección. Pero hoy, Señor, hoy halo del cielo el poder. Hoy se me aparece la revelación y la tomo, y de ahora en adelante, Señor, viviré en ella. Oro por cada persona, Señor, que está muerta financieramente. Hoy necesitas vivir. El espíritu de la resurrección está en las empresas que murieron en esta pandemia. Y a partir de ahora, Señor, bendigo todo lo que hacen en el nombre de Jesús. Gracias, hijos, por vernos. Le doy gracias a la gente que ahora cree en la palabra, que cree en la siembra. Bendigo sus ofrendas, bendigo sus diezmos. Allá abajo aparece una cuenta, pero creo que estamos en el tiempo de la bendición. Y así como el pueblo de Dios traía en aquella semana las primicias, los primeros granos, te quedo lo primerito que salía, y lo decía: Señor, te lo coloco para que tú mantengas vivo el resto de mis cosechas. Creo que cada semilla que está siendo sembrada en este instante, personas, gracias, hijo, bendigo lo que estás haciendo, bendigo. Hay un hombre que tiene un caso judicial, sabes que el Señor te dice: voy a arreglarlo y voy a fallar a favor tuyo, porque cada vez que usted diezma y ofrenda a través de las cuentas, Dios está viendo y Dios dice: voy a hacer justicia. Y aunque muchas cosas sean incorrectas, Dios va a fallar a favor suyo, hijo. Reciba esa palabra, créala. Hijo, los amamos. Nos vemos. Bendiciones para todos, y a los que alcancen a venir aún a la reunión de mediodía, los esperamos aquí en nuestra tercera reunión. Dios los bendiga, Dios los guarde.